Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y creo que les va a encantar. ¿Se acuerdan de esa pareja que conquistó nuestros corazones en la pantalla chica, que protagonizó una historia de amor que nos hizo suspirar? Sí, estoy hablando de Can Yaman y de Demet Özdemir. Exacto. Esa dupla que se robó el show en Erkenci-Kuş. Pues bien, parece que las aguas, que alguna vez fueron tan tranquilas y llenas de química palpable, se han agitado de nuevo. Hay rumores, comentarios y sobre todo, una respuesta de Can Yaman a Demet Özdemir que está en boca de todos, o al menos, en la boca de todos los que seguimos de cerca este fascinante universo. ¿Qué se dijeron? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a traerles la información más fresca, a analizar los posibles significados y a debatir juntos sobre esta noticia que promete no dejar a nadie indiferente. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese poderoso clic al botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y se unan a esta increíble comunidad de apasionados por el entretenimiento turco. Vamos allá con todo el análisis. Como muchos de ustedes, que son mis fieles seguidores, saben a la perfección, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la serie Erkenci-Kuş fue simplemente explosiva. No era solo actuación, era algo que traspasaba la pantalla, una conexión eléctrica que dejaba al público sin aliento. Pasaron de ser compañeros de set, a una pareja que acaparaba portadas, que llenaba cada publicación de entretenimiento y que generaba un sinfín de especulaciones. Sus seguidores, a los que cariñosamente llamamos shippers, soñaban con que su romance traspasara la ficción y se convirtiera en una realidad palpable. Y por un tiempo para muchos de esos fans pareció que así era. Vimos fotos juntos, gestos de cariño en eventos públicos y comentarios en redes sociales que dejaban entrever una relación muy especial, más allá de la pantalla. Fue un torbellino de emociones para los fans, una montaña rusa de esperanzas y deseos, y para ellos, probablemente también un momento intenso y sumamente público de sus vidas, donde la línea entre lo profesional y lo personal se volvía difusa. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a veces implacable mundo de la fama, las cosas cambian, las relaciones evolucionan, y a veces, toman rumbos inesperados, dejando tras de sí un rastro de recuerdos y de especulaciones. Tras su separación, ambos actores, demostrando su gran profesionalismo, han seguido sus carreras por caminos separados, cosechando éxitos individuales que solo confirman su talento y su potencial. Can Yaman, con su carisma arrollador y su presencia imponente, ha conquistado Italia de forma espectacular, convirtiéndose en un ídolo en el país de la bota y extendiendo su fama a otras partes de Europa y del mundo con sus nuevos proyectos y participaciones. Por su parte, Demet Özdemir, una artista igualmente talentosa y versátil, también ha continuado su trayectoria de manera ascendente, asumiendo papeles destacados en producciones que han recibido elogios y un creciente reconocimiento internacional, consolidando su estatus como una de las actrices más prometedoras de Turquía. Pero a pesar de la distancia geográfica y del tiempo transcurrido desde que sus caminos se bifurcaron, la sombra de Erkenci-Kuş y de su relación pasada siempre ha estado presente, como un eco persistente. Los medios de comunicación y los incansables fans a menudo los vinculan, buscando cualquier indicio, por mínimo que sea, de un reencuentro, de una conexión remanente, o simplemente de una interacción que pueda alimentar la nostalgia o las esperanzas de algunos. Y es precisamente en este contexto, en esta constante lupa mediática y fanática, donde surge la noticia que hoy nos trae aquí, listos para desentrañarla, una supuesta respuesta de Can Yaman a Demet Özdemir. La noticia ha circulado como pólvora, como un incendio forestal en la selva del entretenimiento digital, a través de diversas publicaciones de entretenimiento, portales de noticias y, por supuesto, las omnipresentes redes sociales. Al parecer, todo se originó a raíz de unas declaraciones que Demet Özdemir realizó recientemente en una entrevista. Sin entrar en detalles específicos de lo que ella dijo, para mantener un poco el suspense y para centrarnos en la reacción que generó, les diré que estas declaraciones tocaban de alguna manera su experiencia trabajando con Can Yaman o su relación pasada. No se trataba de una crítica directa ni de un ataque, no buscaba generar polémica ni hundir a nadie. Más bien, se trataba de una reflexión sobre su tiempo juntos, quizás compartiendo alguna anécdota, algún sentimiento, o alguna perspectiva sobre esa etapa de sus vidas. Sin embargo, en el circo mediático donde la noticia es el pan de cada día y la búsqueda de clics. Y atención, es constante cualquier mención del otro por sutil que sea,
es suficiente para encender la chispa y hacer que la noticia corra como la espuma. Tras estas palabras de Demet, la expectativa sobre cómo reaccionaría Can Yaman se disparó de forma exponencial. La pregunta en la mente de miles de seguidores y observadores era, ¿qué diría Can? ¿Respondería? ¿Sería una respuesta positiva, neutra o quizás un tanto defensiva? Y la respuesta, cuando finalmente llegó, no se hizo esperar mucho. Las redes sociales y los portales de noticias se llenaron rápidamente de titulares impactantes, de esos que buscan captar la atención a toda costa. La contundente respuesta de Can Yaman a Demet Özdemir. Can Yaman rompe el silencio y responde a las declaraciones de Demet, o lo que Can Yaman le dijo a Demet Özdemir tras su entrevista. Y aquí es donde entra la parte intrigante, porque la forma en que se han presentado estas respuestas puede variar enormemente y a menudo los titulares tienden a ser mucho más sensacionalistas y dramáticos de lo que la realidad dicta, buscando crear una narrativa más jugosa. Lo que se ha reportado, y lo que ha trascendido a través de múltiples fuentes, es que Can Yaman, al ser cuestionado por los medios sobre las recientes declaraciones de Demet, habría tenido una reacción bastante meditabunda, calmada y reflexiva. No se trata de una respuesta airada, ni defensiva, ni tampoco de un intento de revivir viejas rencillas. Más bien, se le ha atribuido un comentario que sugiere una actitud de madurez, de pragmatismo y de un deseo sincero de dejar el pasado atrás y enfocarse en el presente y en el futuro. Se dice que Can Yaman, de forma concisa y directa, sin adornos innecesarios, habría dicho algo así como, cada uno sigue su camino y le deseo lo mejor, O una frase similar con una variante que transmite esa misma idea fundamental de cerrar capítulos, de reconocer que el tiempo compartido fue valioso, pero que la vida continúa, y que el enfoque ahora está en el presente y en el futuro individual de cada uno. Ahora, analicemos a fondo qué significa realmente esta respuesta. ¿Cuáles son las capas de significado que podemos desentrañar de estas pocas, pero poderosas palabras? Para muchos, esta respuesta puede ser vista como una señal inequívoca de que Can Yaman ha superado por completo la relación y cualquier posible vínculo emocional o sentimental que pudiera haber quedado de su tiempo juntos en Erkencikus, tanto en el set como en su vida privada. Es una forma elegante y madura de decir, sin crear drama innecesario o alimentar la especulación de forma malsana, que sus vidas han tomado direcciones distintas, que sus proyectos personales y profesionales los llevan por caminos separados, y que su enfoque principal está en sus propios caminos, en sus desarrollos y en su futuro. Es un gesto de respeto hacia Demet Özdemir, reconociendo su experiencia y su trayectoria, y también un acto de autoconciencia y de reafirmación personal, reconociendo que las dinámicas de las relaciones, tanto personales como profesionales, cambian con el tiempo y que aferrarse al pasado, por muy idílico que parezca, no es productivo ni saludable. Por otro lado, también hay quienes interpretan estas palabras con un matiz más profundo, con una lectura que va más allá de la simple cortesía. Quizás al desearle lo mejor, Can Yaman está reconociendo implícitamente el impacto significativo que Demet Özdemir tuvo en su vida, tanto a nivel profesional como personal, durante ese periodo de éxito compartido. No es un simple adiós frío y distante, sino más bien un gracias por el camino recorrido juntos, por las experiencias compartidas, y ahora, sigamos adelante con nuestras vidas. Es una forma de validar la experiencia compartida, de honrar el momento que vivieron, sin necesidad de entrar en detalles íntimos, en explicaciones complejas o en controversias públicas que solo servirían para reabrir heridas o generar más especulaciones. Es fundamental recordar, y esto es algo que siempre insisto en mis análisis, que en el vertiginoso y a menudo caótico mundo del espectáculo, las respuestas y las declaraciones de los famosos a menudo son filtradas, interpretadas, analizadas con lupa y, a veces incluso magnificadas o distorsionadas por los medios de comunicación. Lo que escuchamos o leemos en las noticias puede no ser la cita exacta, o puede faltarle el tono completo de la conversación, o puede estar sacado de contexto. Sin embargo, basándonos en la información que ha trascendido de forma consistente a través de diversas fuentes confiables y en la forma en que se ha presentado esta respuesta en general, la actitud de Can Yaman parece ser una de calma, de serenidad, de cierre de ciclo y de transición hacia nuevas etapas. Y aquí es donde quiero invitarlos a ustedes, mis queridos seguidores, a reflexionar conmigo. A ponernos en esa situación. ¿Cómo creen que uno reaccionaría en un escenario similar? Si alguien con quien compartiste una etapa importante de tu vida,
ya sea a nivel personal o profesional, menciona tu nombre públicamente en una entrevista, ya sea para bien o para mal, para reflexionar o para recordar, ¿cuál sería tu respuesta ideal? ¿Optarías por el silencio absoluto, por una respuesta cautelosa y ambigua, o por un mensaje directo, conciliador y respetuoso? Personalmente creo que la forma en que Kahneman ha manejado esto, al menos según lo que se ha informado y lo que se ha dado a conocer, es bastante admirable. Demuestra una cierta fortaleza emocional, una inteligencia emocional notable y una clara visión de hacia dónde se dirige su vida y su carrera. Piensen en la inmensa presión a la que están sometidos estos artistas. Constantemente escrutados, sus vidas privadas expuestas al ojo público, y cualquier declaración, por mínima que sea, analizada hasta el último detalle, tergiversada o convertida en titular. Para Kahneman, que ha tenido una proyección internacional muy fuerte, que ha generado tanto fervor como también alguna controversia en su momento, mantener la calma y ofrecer una respuesta mesurada, respetuosa y enfocada en el futuro es una muestra de profesionalismo, de madurez y de control sobre su propia imagen pública. Además, esta respuesta también puede interpretarse como un cierre para muchos de los fans que aún se aferran a la idea de una reconciliación, de un reencuentro sentimental, o de una conexión especial y persistente entre Khan y Demet. Al manifestar de forma clara y concisa que cada uno está siguiendo su propio camino y que se desean lo mejor, se marca una línea, un punto final a esa etapa de sus vidas y a las especulaciones infundadas que giran en torno a ellos como pareja. Es, en cierto modo, una invitación a que los fans también abracen el presente, celebren sus éxitos individuales y respeten las decisiones y los caminos que cada uno ha elegido. Y hablando precisamente de éxitos individuales, es fundamental recordar, y esto es algo que a veces se olvida en medio de las polémicas y los rumores, que ambos son profesionales talentosos en sus respectivos campos. Kahneman ha demostrado su versatilidad en diferentes géneros y formatos, conquistando audiencias en todo el mundo con su presencia magnética y su capacidad actoral. Demet Özdemir, por su parte, ha elegido proyectos ambiciosos y ha desarrollado una fuerte presencia en la industria, consolidándose como una actriz con gran proyección y talento. Separar la vida profesional de la personal, y reconocer que el tiempo compartido, aunque haya sido valioso y haya marcado una etapa, no define el futuro de nadie ni obliga a mantener vínculos artificiales, es una señal de madurez, de crecimiento y de una visión clara de sus carreras. Ahora bien, no podemos ignorar la huella imborrable que Erkenci Kuş dejó en todos nosotros, tanto en el elenco como en el público. Fue una serie que marcó un antes y un después para muchos actores, que catapultó sus carreras a nivel internacional y que generó una comunidad de fans muy leal, apasionada y activa en todo el mundo. Esa conexión entre los personajes y los actores fue tan fuerte, tan creíble, que para muchos era difícil separarlos. Y es precisamente por eso que cualquier mención o interacción entre ellos, por mínima que sea, sigue siendo noticia y genera un interés considerable. En resumen, la respuesta de Kahneman a las recientes declaraciones de Demet Özdemir parece inclinarse decididamente hacia una actitud de respeto, madurez y un deseo sincero de dejar el pasado atrás y seguir adelante. Se le atribuye un mensaje que subraya, de forma clara y concisa, que cada uno está siguiendo su propio camino y que les desea lo mejor en sus respectivas trayectorias. No es una respuesta que alimente el drama, ni que reabra viejas heridas, sino más bien una que busca poner un punto final a la especulación, ofrecer una despedida cordial y centrarse en el futuro. Es un gesto que para muchos habla de un Kahneman más sereno, más enfocado en su carrera y en su evolución personal y profesional. Y hasta aquí llegamos con este análisis exhaustivo de la noticia que ha estado generando tanto revuelo. Espero sinceramente que les haya resultado interesante, que les haya aportado una nueva perspectiva sobre esta situación y que hayamos podido desentrañar juntos el significado detrás de estas palabras. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Cómo ven esta situación? ¿Creen que la respuesta de Kahneman es la adecuada, la más madura? ¿Qué esperan para el futuro de ambos actores, tanto en sus carreras como en sus vidas personales? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. Si les gustó este vídeo y creen que a alguien más podría interesarle, no duden en darle un gran me gusta y compartirlo en sus redes sociales. Es una forma genial de apoyarnos y de expandir nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, les animo de nuevo a hacerlo. Es la mejor manera de apoyarnos, de asegurarse de que no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos y de formar parte activa de esta apasionante comunidad.
Gracias por estar ahí, por su tiempo, por su dedicación y por su increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.